Te quiero hablar en esta noche de una experiencia común para una lección no común. La vida, nosotros a diario nos encontramos con lecciones comunes, como un carro accidentado, como un problema matrimonial, como una enfermedad, como una mala noticia. Son experiencias comunes de la vida diaria. Pero de esas experiencias comunes de la vida diaria, nosotros tenemos lecciones no comunes. Entonces, de lo común vemos la gloria de Dios en lo no común. Porque nosotros los cristianos, todas las cosas que nos acontecen pasan por las manos de Dios. ¿O no es así? Cada vez que usted tenga una buena noticia o usted tenga una mala noticia, usted le dice: Señor, gracias, porque sé que todas estas cosas primero pasaron por tu mano poderosa para poder ver la gloria de Dios aún en esta experiencia no común. Y quiero que leamos, vamos a compartir en el libro de Mateo capítulo 14 del verso 22 al 36. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, ¿qué dice ahí? Se turbaron, diciendo: ahí viene el Señor. Diciendo: viene un fantasma, es un fantasma. Y dieron voces de alegría, de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Y quiero decirte que cada uno de nosotros lucha con una lealtad en conflicto. Cada uno tenemos nuestras propias luchas en conflicto con las cosas que vemos allá afuera. Estamos dentro de la iglesia y afuera de la iglesia también hay cosas que vemos. Sabemos que el enemigo es príncipe de este siglo. Amamos a Dios, pero nos distraemos por la naturaleza pecaminosa interna de nosotros. Lo amamos, pero nuestra naturaleza interna nos distrae. Hay circunstancias externas y hay voces que compiten para ganar nuestra alianza. Tenemos un mundo afuera y tenemos un mundo aquí adentro. Cuando estamos dentro de la iglesia es una cosa, y cuando estamos fuera de la iglesia es otra cosa. Entonces esas dos alianzas compiten con nosotros. Hay voces que nos llaman allá afuera, pero hay una voz que te llama aquí adentro, que se llama Jesucristo. Y nosotros, los que estamos congregándonos, los que hemos venido a la iglesia, hemos visto su gloria maravillosa. Hay veces nuestra fe en Dios es poco poderosa para sobrellevar las tormentas de la vida. A veces la fe que tenemos en Dios es una fe debilitada, no porque Dios quiera, sino porque nosotros no creemos. Y esa fe debilitada nos lleva a tener tormentas en la vida, porque no sabemos sobrellevar la fe. Dios nos ha llamado a tener fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hay muchas personas que han venido y están en la iglesia, y otros están afuera, que han venido a la iglesia con una fe, pero ha llegado el momento en sus vidas donde su fe ha sido puesta a prueba, y se han rendido y han dicho: Dios me ha tentado más de lo que yo podía soportar. No sé si usted ha escuchado esto por allí. La gente viene a la iglesia
está en la iglesia, están recibiendo palabra de Dios, pero como tienen una fe débil en Dios, ellos dicen estas palabras: no puedo. Fui tentado más de lo que yo podía soportar. Ahora, ¿cómo podemos triunfar en Cristo? ¿Cómo podemos ir tras Él sin ser distraídos por el mundo? ¿Ahí anotando por ahí? ¿Cómo podemos seguirle con todo el corazón y al mismo tiempo con nuestra cabeza? ¿Cómo podemos manejar los temores que nos quieren hundir? Yo sé que quizás tú has venido hoy a la iglesia con problemas, con temores, con angustia, y siempre nos hacemos estas preguntas: ¿cómo manejamos los temores que nos quieren hundir? Mi Señor Jesús le enseñó al apóstol Pedro cómo sobrevivir a las tempestades de la vida. Y en esta faceta Dios se presenta, cuando se le presenta a ellos en la barca, se le presenta con el nombre Yo Soy. Este mismo nombre se lo dijo a Moisés. Cuando Moisés iba caminando en el desierto, se encontró con la llama ardiente y él llegó a ese sitio y habló con Dios. Dios lo mandó con una misión y él le dijo: Señor, pero ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Quién me envió? Y él le dijo: dígale que lo envió el Yo Soy, el que soy. Nuestro Señor se presenta como el Yo Soy. Todo lo que tú necesitas en esta vida es el Yo Soy. No necesitas más nada. Tú necesitas solamente al Yo Soy. Y es maravilloso que nosotros hacemos una parte y la otra parte la hace el gran Yo Soy. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, nosotros hacemos una mínima parte. Y todo lo demás lo hace el Todopoderoso. Él hace las cosas. Para poder soportar todo lo que tú estás atravesando hoy, tú no necesitas más nada que el gran Yo Soy. Entonces dice la Biblia, Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oído con esto. Porque tú tienes que saber, tú tienes que reconocer la voz de tu Dios. Porque dentro de nosotros hay muchas voces que nos hablan. Entonces tú tienes que reconocer esa voz que te está hablando, esa dulce voz, si es la voz de Dios o es la voz del enemigo o es tu voz que te está hablando. Hay muchas voces en nuestras cabezas. Hay muchas voces tratando de confundirnos. Tú tienes que aprender a distinguir esa voz apacible y maravillosa que rodea nuestras cabezas. Por eso Pedro, cuando escuchó, dijo: oye, ya va, Señor, manda que yo vaya a ti. Porque te voy a decir algo: en medio de tu tempestad, allí está el Señor. Allí se va a aparecer el Señor en medio de la tempestad más fuerte que tú estés padeciendo en este día. Por más oscuro que la estés pasando, vas a escuchar esa voz que te alienta. Por mucho problema, por más obstáculo que tú tengas, por más grande que se haga la tempestad, siempre vamos a escuchar esa voz maravillosa que te dice: hijo mío, no temas. Una de las cosas que el Señor trató y hizo con los discípulos es siempre enseñarles a depender de Él. Porque siempre íbamos a tener el miedo. Y el Señor, una de las cosas que hace es, primero, quita el miedo. Primero, ataca el miedo en cada uno de nosotros. El enemigo vino a matar, hurtar y vino a destruir también. Pero nuestro Dios todopoderoso vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y el Señor te da ánimo hoy y te dice: no temas. Hermanito, no temas. Hermanita, no temas. Yo estoy contigo. Esa palabra poderosa, no temas, esa palabra tiene que meterse en los tuétanos de nosotros como cristianos. Una tormenta literal en tu vida, la que sea, te va a enseñar a creer y a depender de Dios toda tu vida. Y lo vamos a ir leyendo. Esa tormenta fuerte, esa tormenta que tú estás pasando, esa tormenta que tú estás viviendo, que tú sientes que esas olas suben por encima de ti, que tú crees que no puedes, eso te va a enseñar a depender de Él toda tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Porque el Señor nos ha sacado a nosotros de varios problemas. A mí me ha sacado de varios problemas. Y si me ha sacado de los problemas, me va a seguir sacando hasta que yo me vaya de esta tierra. Porque yo y usted dependemos de Él. Entonces, cuando usted esté pasando una situación, que ya Dios lo haya liberado de una situación, ya usted tiene que tener la convicción y decir: yo pasé por esto. Y el que me sacó la primera vez, me va a sacar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y las veces que sea. Porque ese Dios todopoderoso te dice hoy: no temas. Nosotros tenemos muchas tormentas en la vida. Y te voy a decir esto: si no tenemos tormenta, nunca vas a aprender. Si no tienes tormenta, nunca vas a darle la gloria a Dios. Porque las tormentas te hacen ver a Jesús tal cual como Él es. ¿Quién es en su mayor faceta? Las tormentas nos ayudan a glorificar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo venía de hacer una gran hazaña con los discípulos. El Señor Jesucristo venía de alimentar a 5,000 mujeres, sin contar los niños y los esposos. Los que estudian la Biblia dicen que había un aproximado de 15,000 a 17,000 personas donde Jesús hizo ese milagro, con 2 peces y 5 panes. Y ese milagro maravilloso lo vieron los discípulos. Ellos presenciaron esto. Hay muchas personas que se acercan a Jesús porque tienen problemas, porque tienen necesidad, porque tienen deuda, porque tienen problemas, porque sus matrimonios están rotos. Hay muchas personas que se acercan a Jesús buscando un favor de Jesús. Pero también hay personas que se acercan a Jesús porque le aman. Y yo creo que si tú estás aquí hay personas que vienen de San Félix, aquí hay personas que vienen de lejos. Yo sé que tú estás aquí porque tú amas a Jesús, no solamente porque tienes un problema, no solamente porque tú crees que Jesús va a solucionar tus problemas. Tú estás aquí porque simplemente le amas. La multitud iba donde estaba Jesús y habían allí 10, 15, 17, 18,000 personas. Pero todos ellos buscaban, la mayoría de ellos, que Jesús le diera pan, que Jesús le diera pescado, que Jesús orara por ellos, que Jesús le resolviera sus problemas. Señor, tengo problemas, ayúdame. Señor, tengo una necesidad, ayúdame. Y después que Jesús los ayudaba, se iban. O sea, el corazón de ellos no estaba en Jesús. Y yo te pido que no seas tú una de esas personas que se acerca a Jesús en la multitud buscando milagros. Solamente el milagro y me voy. Nosotros estamos aquí porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y allí en ese momento, viendo Jesús lo que estaba pasando, el milagro maravilloso que había hecho el pueblo, los discípulos, Jesús lo quieren coronar como rey. La gente quiere coronar a Jesús. Este es el hombre que nosotros necesitamos. Si con 2 peces y 5 panes alimentó 15,000 personas. Imagínense que él manejara las finanzas del pueblo. Este es el hombre que nosotros necesitamos. Pero dice la Biblia que Jesús, viendo las intenciones de ellos, Jesús agarró y le dijo a sus discípulos: vámonos de aquí. Necesito que se monten en la barca y necesito que salgan de este lugar, pero ya. Y ustedes van a pasar a la otra orilla, a la otra ribera, y allá nos vamos a ver. Jesús sabía las intenciones de esta gente. Pero Jesús no se fue a un sitio a no hacer nada. Jesús se fue a orar por sus discípulos. Jesús sabía que había llegado el momento de que los discípulos pusieran en práctica todo lo que ellos habían aprendido en el tiempo que andaron con Jesús, que anduvieron con Jesús. Hay momentos de escuchar la palabra. Hay momentos, los domingos, 2 servicios, los miércoles, los despertares, las casas de bendición. Hay momentos de la teoría.
Hay momentos que tú tienes que sentarte ahí y escuchar una instrucción del pastor. Hay momentos que tú te sientas ahí y escuchas una palabra que tú necesitas. Quizás estás pasando por una tormenta. Pero también llega el momento donde la palabra de Dios tiene que hacerse realidad en tu vida y en mi vida. Y el Señor dijo: yo necesito orar, porque yo necesito ver ahora a los discípulos poniendo la práctica en teoría. Nosotros debemos aprender. Los discípulos se fueron, nosotros debemos aprender y a confiar en la presencia de Jesús, aunque físicamente Jesucristo esté ausente. Jesucristo tenía tiempo hablando de los discípulos: yo me voy. Tienen que salir de 2 en 2 a predicar la palabra. Tienen que hacer casas de bendición. Yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua. Jesús le habló a los discípulos. Pero llegó el momento de Jesús ver que Él no iba a estar presente en ese lugar, pero los discípulos tenían que sentir, aún donde estén en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, que Jesús estaba en ese lugar. Jesús no estaba, físicamente no estaba, pero ellos tenían que sentir esa presencia. ¿Sabes cuál era el anhelo de Jesús? ¿Quieres que te diga cuál era el anhelo de Jesús? Ver los discípulos en medio de una tormenta. Jesús sabía todo. Jesús planificó todo. Iglesia, en medio de la tormenta está Jesús. Jesús quería ver en medio de la tormenta cuál era la reacción de sus discípulos. Ese era el anhelo. Ya yo les dije, ya yo les hablé, ya yo les di palabra. Ahora yo quiero ver si ellos ponen en práctica lo que yo les he enseñado. Y mandó a los discípulos. Y se preparó. Ellos no iban a ver al Señor. Había una tormenta. Quizás tú creas que estás lejos de la visión de Jesús. Quizás tú estás en una tormenta y tú creas que tú estás lejos del alcance de la visión del Maestro. Dios es todopoderoso. Y en las luchas más íntimas que tenemos nosotros en esta tierra, Él conoce todo de nosotros. Y esos hombres que estaban montados en esa barca estaban sufriendo una de las tormentas más poderosas en sus vidas. Y ellos eran el centro del cuidado de Jesús. Y quiero que sepas que tú eres el centro del cuidado de Jesús. Jesús está atento a ti. Así como Él amaba a los discípulos, así te ama a ti también. Ellos eran el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no veían a Jesús, pero Jesús sí lo veía a ellos. Esos hombres estaban batallando con una de las tormentas más grandes de sus vidas, a pesar de que ellos eran expertos. Había un viento poderoso, había una brisa poderosa. El agua se levantaba de una manera sobrenatural sobre la barca, que rompía la barca. Y los discípulos se atemorizaron, a pesar de la palabra que Dios le había dado y a pesar de que ellos eran expertos en las aguas. Y hay muchos momentos en nuestras vidas que van a llegar de esa manera. A pesar de que tú sepas la palabra, va a llegar el momento duro que tú vas a ver la tormenta levantada y tú vas a decir: ¿dónde está Dios? Pero esa tormenta ellos la iban a recordar, esa gran tormenta, toda su vida. Dice: mas a la 4ª vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar enfurecido. Iglesia bella, en medio de tu angustia, Jesús viene a ti. En los momentos más oscuros que tú estés pasando en tu vida, Jesús va a ti. ¿Por qué va a ti? Porque tú eres el centro de su atención. Él siempre va a estar pendiente de su iglesia. Él siempre va a estar pendiente cuando tú no vienes a este lugar, que tu silla está vacía ahí. Él está pendiente de ti. Él está pendiente de ti. Jesús venía caminando, pisoteando las tormentas. Y así mismo Jesús camina y pisotea tus tormentas.
Ellos nunca vieron a Jesús orando. Ellos estaban en un lado y Jesús estaba allá en el monte orando, clamándole a Dios: dale fuerza, dale la fortaleza que necesitan. Yo sé que están pasando problemas, yo sé que están pasando necesidad, yo sé que se le ha levantado una tormenta, yo los estoy viendo, ellos no me están viendo a mí. Padre, pero dale tú la fuerza. Yo necesito que tú agarres a esos hombres y muestres en todo momento que yo estoy con ellos. Ese era el plan de Jesús. Él nos cuida y nos está monitoreando cada uno de nuestros movimientos. Cuando viene el ímpetu, viento de la vida para devastarte, cuando vienen esos golpes duros para desestabilizarnos, es más importante que Jesús nos vea a nosotros que nosotros ver a Jesús. Cuando llegan esos momentos duros de nuestras vidas, esos momentos que sentimos que ese apretón nos va a sacar todo, no es tan importante que tú veas a Jesús. Es más importante que Jesús nos vea a nosotros. Y Jesús todo tiempo nos está viendo. Descansa. Él te está cuidando mientras luchas con tus tormentas, con las tormentas que estás viviendo hoy, tus tormentas personales. Es importante saber que los discípulos se encontraban en esa situación porque estaban obedeciendo la voz de Dios. Estaban en una tempestad. Una cosa es estar en una tempestad, una cosa es estar en un problema, una cosa es estar en una situación por desobediente, porque nos dejamos arrastrar por lo que está allá afuera, y la otra cosa es que estemos pasando una situación obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo un mandato del maestro. Acuérdense que el Señor le dijo: vayan allá a la otra orilla y espérenme allá. Entonces es muy diferente cuando obedecemos y cuando no obedecemos. Cuando no obedecemos, no le preguntemos a Dios. Pregúntale a Dios cuando tú obedeces. A veces tenemos la noción equivocada de que una tormenta demuestra que enfrentamos los problemas y la tempestad fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es así. A veces los problemas vienen a los siervos de Dios, a los hombres de Dios, cumpliendo un mandato, congregándose, diezmando, ofrendando, como buen cristiano, sirviendo, sintiendo la necesidad de orar. Pasamos esos momentos duros de nuestras vidas, pero lo bueno es que Dios está al control. Sin embargo, en ocasiones, en obediencia a nuestro maestro, pasamos las peores tormentas, las más feroces oposiciones en contra de nosotros, los hijos de Dios. Entonces no caigas en el error de pensar que la situación que tú estás viviendo la estás viviendo porque tomaste una decisión errada. A veces pensamos, y nosotros como red de familia, casa de Dios, siempre escucha este tipo de comentarios. Yo sé que tomé una mala decisión y yo sé que esta decisión errada me está trayendo problemas. Solo porque están navegando en una tormenta. Esto es tremendo. No solo navegamos en las tormentas tempestuosas cuando estamos haciendo lo malo. Aquí en la iglesia, y hay que hablarlo, hay que decirlo. Porque no podemos traerlo a este lugar y decirle: todo es una maravilla, todo es bonito. Sí, tú vas a venir, Dios te va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir. Pero también Dios te va a enseñar que en medio de la tormenta tú tienes que depender de Él. Bríndale un aplauso a Dios. Entonces las peores tormentas vienen aún obedeciendo a Dios. Ellos vieron un fantasma. Un fantasma, un fantasma. El fantasma ese que ellos vieron fue causante de sus temores. Pero ese temor se tornó en una fuente de gozo y consolación. Ellos no reconocieron al Maestro, ellos no reconocieron a Jesús, pero Cristo venía a ayudarles. A pesar de que ellos vieron un fantasma, Jesús vino a ayudarles. Y ese fantasma se convirtió en una bendición para ellos. Ese fantasma aterrorizante era
una bendición disfrazada. Gloria a Dios. Dios es bueno. En las malas noticias que tú has recibido quizás en esta semana, en los problemas que has tenido, déjame decirte que allí ha estado la mano de Dios, el brazo de Dios, colocándose como un escudo a tu alrededor, así, encima de ti, cubriéndote, para que no te golpee tanto, para que tú aprendas a depender de Él. No pienses que tú estás solo en esta tormenta. No pienses que esta situación difícil no vas a salir de ella. El Señor te dice hoy: no temas, yo estoy contigo. El gran yo soy. Dios nos ama de una manera sobrenatural. En el momento de mayor desesperación, Cristo apareció. En los momentos de mayor desesperación en nuestras vidas, siempre aparece nuestro Señor. Siempre. Nunca nos ha abandonado, nunca nos abandonará, nunca nos dejará solo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Con problemas o sin problemas? Él dio una palabra, Él dio una promesa y ha prometido bendecirte y estar contigo todos los días. En la hora más oscura de sus vidas, en esa hora más oscura, Jesús se unió a ellos. Jesús puede calmar las tormentas que estás pasando, pero también puede guiarte en medio de la tormenta. Porque si Jesús calma la tormenta en el momento, ¿qué aprendemos? Jesús quiere guiarte que en medio de una tempestad, que en medio de una tormenta, que en medio de una mala noticia, Él te toma de la mano y te guía al lugar correcto. Por eso Él se le unió en la hora más oscura y les habló: yo soy. Pedro de inmediato escuchó esa voz, el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era como yo, así, quería hacer las cosas rápido. Él escuchó esa voz y dijo: ya va, que usted está equivocado. Eso no es un fantasma. Y la gente: fantasma, no, ya va, eso no es un fantasma. Yo conozco esa voz. Yo conozco esa preciosa voz. Ese no es un fantasma, ese es mi Señor. Qué precioso cuando tú puedes decir: mi Señor. Eso es maravilloso cuando en medio de un problema tú puedes levantar tu mirada y decir: mi Señor, tú tienes el control de todo. De los más mínimos detalles, Él tiene el control. Jesús sabía los detalles íntimos de sus luchas en contra de la naturaleza. Déjame decirte que nadie va a entender tus problemas. Nadie va a entender tus angustias. Nadie va a entender tus tentaciones. Nadie va a entender tus frustraciones. Nadie va a entender tus caídas. Solamente Él. Hay uno que sí va a entender. Hay uno que te va a comprender en tus batallas íntimas. El Señor es omnisciente. Omnisciente. Nos ve mientras batallamos contra las tormentas. Cuando tienes esa barca, cuando tienes esos problemas que tú piensas que te están rompiendo, el Señor te está viendo. Siempre se nos acercan amigos cuando estamos pasando por problemas. Siempre buscamos consejos a nuestros amigos en persona, pero son unos consejos limitados. No te solucionan el problema. Te tratan de ayudar, pero es un consolador limitado. Esa persona que habla contigo, que quizás no está en la iglesia, no sirve en la iglesia, no es una persona de Dios, sí te puede dar un consuelo, pero el consuelo es limitado. Y Cristo no solo tiene el conocimiento, Él tiene el poder, la habilidad de intervenir en los momentos cruciales que tú estás pasando en tu vida. En los momentos más cruciales,
En los momentos más duros de nuestras vidas, en los momentos que ya nosotros bajamos los brazos, que nos vamos a rendir, allí llega nuestro Señor a tendernos la mano. Y sé que a usted le ha pasado. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestras luchas internas. Jesús fue caminando sobre las aguas. Según la ley física, Jesús tenía que haberse hundido. Él tenía que haberse hundido, pero nuestro Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, Él es dueño, Él es rey, Él hizo el mundo y Él era Dios por encima de las leyes físicas. Y Él caminó sobre las aguas. Él es Dios y Señor de la naturaleza. Él caminó sobre las aguas tempestuosas como quien camina sobre una piedra. Y no caminó así como caminamos nosotros en el río. No. Aleluya. Él caminó así como yo voy a caminar. Y las aguas debajo de sus pies se ordenaron a la voz y a la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la tormenta estaba alta, Él caminó normal. Y las aguas se convirtió en un cristal, porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. En Él hemos creído. Y a pesar de que tú estás viendo esas tormentas grandes, Él las viene pisoteando. Ya Él viene pisoteando esas tormentas. Ya Él viene pisoteando. Jesús debe tornarse tan real en tu vida como la misma tormenta. Todos vemos la tormenta, todos vemos el problema, todos vemos la dificultad. Los apóstoles, los discípulos vieron el problema y era real. Era algo que ellos estaban viendo. Pero nuestro Rey Todopoderoso, nuestro gran yo soy, tenía que tornarse en la vida de ellos y en tu vida tan real como la misma tormenta. Él es Dios. No te preocupes cuando esa tormenta se levante. No te preocupes cuando tú creas que vas a rebalarte. Esas frustraciones que nosotros enfrentamos, o el devoramiento de nuestros matrimonios, o el devoramiento de nuestros planes. Nuestra mayor necesidad es tener una nueva visión de Jesús. En medio de esa situación, nuestra mayor prioridad es tener una nueva visión de Jesús. Verlo con unos nuevos ojos. Jesús nos ama. Pedro vio toda esta situación que estaba pasando, toda la tempestad, todo el problema como una gran oportunidad. Él vio todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor como una nueva oportunidad. Y así nosotros debemos ver sobre nuestros problemas, sobre nuestras tormentas, una oportunidad para nosotros mostrarle al mundo y a la gente que nos ven que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. A ese Dios le servimos, a ese Dios amamos, a ese Dios glorificamos. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, pero sobre las aguas. Y el Señor le dijo: Pedro, ven. Pedro, ven. Y te voy a dar una palabra. Este es el momento de que tú empieces a caminar sobre tus problemas, sobre tus dificultades, sobre tus situaciones que te tienen apretado. Porque Jesús te está dando la orden. Pasa por encima de la dificultad, pasa por encima del problema, pasa por encima de la tormenta. Yo estoy contigo. Fija tus ojos en mí. Mientras nosotros fijemos los ojos en Jesús, mientras nosotros levantemos nuestra mirada a Él, Él va a responder de la mejor manera. Pedro quería estar con el Señor en la tormenta o sin la tormenta. Nosotros queremos estar con el Señor sin la tormenta. Gloria a Dios. Pero hay momentos que tú tienes que estar con el Señor con la tormenta o sin la tormenta, con la necesidad o sin la necesidad, con el empleo o sin el empleo, con los problemitas que se nos presentan a diario o sin los problemitas. Pedro vio el problema y dijo: Señor, yo quiero estar contigo, no importa.
que la tempestad esté levantada. Y el maestro tomó esas tempestades, esas olas que estaban pasando y asustando a los discípulos, y le colocó a Pedro una losa. Y yo sé que el Señor lo va a hacer contigo. Sé que Dios va a hacer algo sorprendente en tu vida. Esas olas el Señor las convirtió en piedras. Según las historias que hemos leído, solamente 2 hombres caminaron sobre las aguas: Pedro y Jesús. En medio de una tormenta, que tu fe puede llegar a su máxima expresión. En medio de una dificultad, en medio de una tormenta, es que nuestra fe puede llegar a su máxima expresión. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Mantener nuestra mirada en Jesús. No en la tempestad, no en el problema. Porque a veces nosotros hacemos el problema, la tempestad, más grande que nuestro Señor. Y le damos los méritos a la tempestad. Sí, se me levantó la tormenta, pero yo tengo un Dios grande, fuerte, poderoso, temible. Con su palabra formó todo lo que nosotros vemos. Nuestros ojos fijos en Él. Si llegas a caminar sobre las aguas tempestuosas y sientes que te hundes, dile: Señor, sálvame. Si llegas a caminar sobre las tempestades que se levantan, solo dile: Señor, sálvame, Señor. Porque te voy a decir algo. Hay momentos en nuestras vidas que no nos da tiempo de hacer una oración larga. Hay momentos en nuestras vidas que nosotros no podemos: Señor, te alabo, te glorifico, te exalto, te amo, te adoro. Hay momentos que solamente nosotros tenemos que clamar: Señor, ayúdame. Pedro caminó sobre las aguas con los ojos puestos en Jesús, pero se dejó entorpecer, desvió su mirada. Él desvió su mirada hacia el rumbo que llevaba, porque las tormentas que estaban a derecha y a izquierda les dieron miedo. Y Pedro se hundió, y en ese momento Pedro le dijo: Señor, sálvame que perezco. Hay momentos donde solamente con tú pronunciar esta palabra maravillosa, Dios mío, ese es un clamor que sale del corazón, y en ese momento tienes tu pronto auxilio en la tribulación, como dice la palabra de Dios. Bríndale un aplauso a Dios. Solo podemos decir: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Estas sencillas palabras captaron la atención del maestro. Y no solamente la atención, sino la intervención. Estas palabras cortas. No sé cómo tú llegaste, no sé cómo viniste, no sé si viniste de arrastro, no sé si la tormenta la tienes encima en este momento. Pero solamente con pronunciar: gloria a Dios, esa palabra maravillosa, Señor, ayúdame, levanta tu mirada al cielo, fija tus ojos en Él y dile: Señor, no puedo, tenme la mano, agárrame la mano, llévame por tu mano, guíame en mi camino, Señor, porque yo no puedo. Pero los ojos puestos en Jesús, porque Jesús tiene los ojos puestos en ti. Jesús sabía las coordenadas, sabía la velocidad, sabía para dónde iba la barca. Jesús tenía todo. Allá van en la tempestad. La barca va corriendo tantos kilómetros por hora. La barca va con la tempestad. Pero eso es lo que yo quiero. Yo quiero que en medio de la tempestad, cuando yo llegue, ellos reconozcan mi voz. Porque así va a pasar, iglesia. En medio de una tempestad fuerte, tú tienes que reconocer esa voz maravillosa. No te preocupes por el tamaño de las olas, de las tormentas que están azotando. Jesús llegó. Y sé que Jesús está en este lugar. Nosotros hemos orado y oramos. Y hemos visto la gloria de Dios maravillosa en este lugar. Cada servicio que se hace. Jesús llegó y te dice: déjame eso a mí. Quédate tranquilo. Solo mira lo que yo voy a hacer. Solo sé un expectante.
Solo mira cómo yo me muevo, solo mira cómo yo camino, solo mira la forma como yo camino por encima de la tormenta, pisoteando tus problemas, pisoteando tus dificultades. Solo pon tus ojos y fija tus ojos en Jesús. Déjame a mí, déjame que yo lo haga, que yo te voy a ayudar en medio de la tormenta. Nuestro Dios es poderoso. Tú no tienes un Dios vencido. El enemigo está vencido, tiene un poder limitado. Y la gente puede llegar a conocer cómo el enemigo obra, pero cómo obra nuestro Dios no lo conoce nadie. Cuando tú menos te crees, cuando tú menos te piensas, cuando tú menos, allí viene el socorro. Allí viene ese hombre caminando sobre la tempestad. Allí viene caminando sobre tu problema. Allí viene caminando sobre las dificultades que se nos presentan a diario. Dios es maravilloso. Dios te ama de una manera especial.